Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación a las compañeras organizadoras. Mi nombre es Carmen Cariño Trujillo. Yo soy originaria de un pueblo indígena en México, que es el pueblo Ñusabi, el pueblo de la lluvia, o pueblo mixteco. Es al sur del país, entre los estados de Oaxaca, Puebla y Guerrero. Soy también migrante, digamos, interna en México. Yo salí de mi comunidad a los 17 años de edad para ir a estudiar a la universidad en la Ciudad de México y ahí comencé mis estudios como socióloga y durante la universidad, ¿no? Durante mi proceso de formación de licenciatura, pues iba encontrando contradicción profunda con la lógica, las ideas, la forma de pensar y entender el mundo de mi comunidad frente a lo que estaba enseñando en la universidad. Me cuestionaba muchísimo, por ejemplo, la teoría sociológica y la idea de la comunidad como lo atrasado frente a la sociedad como el avance, ¿no? Lo avanzado. Los teóricos, los sociólogos, los padres de la sociología planteaban y hablaban de algo que no coincidía con mi comunidad y al contrario, que no solo no coincidía, sino que negaba mi propia historia y me negaba a mí misma y me negaba a mi pueblo también. Sin embargo, desde entonces sí fui pensando en que ese espacio también era un espacio de disputa, un espacio donde sí quería disputar ese horizonte de sentido, porque la universidad no es un espacio para hijos de campesinos y campesinas, como es mi caso y como es el caso de muchos otros compañeros y compañeras. Entonces decidí también que la universidad sería un espacio político, un espacio de lucha también, y aunque el destino trazado por este sistema es que yo tendría que ser migrante aquí en Canadá o en los Estados Unidos, porque prácticamente todos mis amigos de la escuela, mis amigos con los que yo crecí, pues son migrantes. Me duele mucho. Me duele mucho porque yo he podido cruzar estas fronteras con un documento y aunque me cuestionan en las fronteras, camino en estas calles, en esta ciudad de primer mundo, construida por mis hermanos, por mis primos, por mis tíos. Ellos son los que han construido esta universidad, ellos son los que han construido estas calles, ellos son los que han construido los grandes edificios que cubren, que engalanan y que embellecen esta ciudad de primer mundo. Me duele y me da mucha rabia, porque nosotros somos delincuentes aquí. Somos delincuentes aquí, somos perseguidos aquí y también como indígenas somos perseguidos, somos señalados en nuestro país. Ciertos lugares no son permitidos, no son para los hijos de campesinos y campesinas, como les decía. Entonces, yo dije, y no solo yo, porque afortunadamente hay una generación muy importante de jóvenes y jóvenes indígenas, campesinos, que hemos llegado a la universidad como resultado de las luchas de nuestros pueblos. Y hemos estado tomando la palabra y hemos estado levantando la voz y hemos venido intentando construir pensamiento y teoría a partir de nuestras propias historias, a partir de nuestras propias experiencias, a partir de nuestras propias luchas y a partir de la vida cotidiana que nos enseña y que es desde ahí donde hacemos teoría. También no es que seamos los únicos. Ahora, como parte de esa lucha, yo he venido encontrándome con mujeres, hombres también, pero sobre todo mujeres con las que hemos venido construyendo lazos
muy importantes a nivel de Centroamérica, Sudamérica, y es con estas compañeras con las que yo camino para la construcción de un proyecto, una colectiva que nos llamamos el Grupo Latinoamericano de Estudios, Formación y Acción Feminista, GLEFAS, que venimos también pensando a partir de nuestros propios referentes, como les decía, intentando también construir pensamiento desde nuestras propias referentes. Y en este caso, ¿quiénes son nuestras referentes? Nuestras referentes son, digamos, tenemos varias raíces, ¿no? Varias raíces que sostienen nuestro pensamiento, y entre estas están las mujeres indígenas del continente, estas mujeres que han dado la vida, estas mujeres que han encabezado rebeliones, las mujeres como Domitila Barrios, trabajadora de las minas de Bolivia, ¿no? Una mujer que cuestionó profundamente el feminismo blanco hegemónico. Mujeres como Bartolina Sisa, ¿no? Que encabeza una resistencia muy importante en Bolivia a fines del siglo XIX. Y así hemos ido encontrando mujeres indígenas que a lo largo de la historia vienen cuestionando cómo se construye el conocimiento. En mi caso también otro referente muy importante van a ser las mujeres indígenas de mi comunidad, mi madre, mis abuelas, mis hermanas. Yo tengo una hermana asesinada en la lucha por la defensa del territorio, ella también es mi referente, Betty Cariño. Otras compañeras que como las zapatistas del sur de Chiapas, mujeres mayas, celtales, tzotziles, que han venido construyendo desde sus territorios pensamiento y acción. No como de una forma separada, sino como de una forma que vincula las luchas, pero que no nada más plantea acciones como se nos ha visto. En todo caso, nosotras como indígenas solo actuamos, resistimos, ¿no? Haciendo cosas, ¿no? Protestando, pero pareciera que la teoría sobre esos movimientos, sobre esas acciones no las hacemos nosotros y nosotras en las luchas, sino los académicos y las académicas que desde las universidades, los centros hegemónicos del saber, productores del saber, son los únicos, ¿no? Entonces, el trabajo que estamos hoy, que intentamos hacer como colectiva, es cuestionar esos referentes, y en ese sentido nuestras referentes son ellas, son también las mujeres afrocaribeñas, las mujeres estadounidenses, las mujeres sudamericanas, ¿no? En general, afrocolombianas, afrobrasileñas, que han venido pensando las múltiples opresiones en las cuales se construye su vida en medio de múltiples violencias, las cuales se imbrican profundamente en sus vidas, pero no solo en sus vidas de manera individual, sino en las vidas de los pueblos. En ese sentido, cuando se plantea en esta mesa analizar la cuestión de la violencia, de las violencias que viven las mujeres, así como de las agencias, nosotros hemos venido pensando cómo esas violencias no pueden pensarse de una manera en donde únicamente se analice la violencia que se vive como mujeres, que es gran parte del argumento del feminismo blanco, del feminismo hegemónico. Hacer énfasis en que las mujeres vivimos violencia solo por el hecho de ser mujeres. Y lo que se ha venido planteando desde esas otras historias de mujeres racializadas es que no es solo por ser el hecho de ser mujeres, sino por el hecho de ser indígenas, de ser campesinas, de formar parte de pueblos que resisten y que se oponen a un modelo de vida, a un mundo de vida que está en constante contradicción con la razón moderna, colonial, capitalista, racista, patriarcal, heteronormativa, ¿no? Entonces, parte importante de estos cuestionamientos que estamos haciendo tiene que ver justo en comenzar un debate que nos permita analizar
cuáles son o qué es lo que se está poniendo en disputa dentro o en el marco de estas múltiples violencias. ¿Qué se pone en disputa? ¿Cuáles son las raíces o cuáles podrían ser una de las raíces importantes que nos permite entender las causas de estas formas múltiples de dominación, de violencia, de opresión y de explotación? Y eso nos ha llevado a cuestionar la violencia y la razón moderna colonial. Una razón moderna colonial que busca imponerse en nuestros territorios desde 1492. En ese sentido, pensar las violencias implica tener una mirada de largo aliento y implica pensar, analizar cómo se construye la violencia y cuál ha sido el origen. Historizarla, pues, es una tarea muy importante para no generalizar y para no caer en discursos universalistas que nos han hecho ya mucho daño y que nos han impedido mirar de una manera más profunda cuáles son las causas de las violencias. Entonces decimos que parte de estas violencias que vivimos tiene su origen en esa imposición de un mundo moderno, colonial, racista, patriarcal, que desde 1492 va a querer imponer una lógica que objetiviza todo, que dicotomiza y que jerarquiza, que divide entre lo humano y lo no humano, que divide entre la naturaleza de la cultura o que divide a los hombres respecto a las mujeres, que divide la razón del cuerpo o que divide el pensamiento con la razón. Es decir, planteamos la existencia de un mundo fragmentado, que es el mundo que busca imponer el sistema moderno colonial, y que es a partir de esa racionalidad moderna colonial, de la fragmentación y de la separación múltiple o de todo lo que existe, cómo va a querer imponer y va a considerar a lo otro como objeto. Eso otro que va a considerar como objeto van a ser, por ejemplo, nosotros mismos, nuestros pueblos originarios, los pueblos originarios del Abya Yala, que es el nombre con el que el pueblo Kuna, un pueblo indígena, un pueblo originario de Centroamérica, que ahora habita el territorio que ahora se conoce como Panamá y Colombia. En esa parte del continente, el pueblo Kuna nombraba a este continente como Abya Yala, no como América. Entonces, la idea es cómo vamos construyendo, cómo nos nombramos, cómo pensamos, y como les decía, es en este proceso de imposición o de pretensión, porque ahora vamos a ver, o ahora hemos visto, hemos estado viendo que no hay una manera, no ha sido del todo impuesto, pero hay una pretensión de imposición de una racionalidad moderna colonial que objetiviza todo. Las personas, nuestros territorios, nuestra forma de ver, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar. Y es esa a la que nos vamos a enfrentar como pueblos, y es esa a la que vamos a ir resistiendo como pueblos desde hace 500 años. Y es en ese sentido como la relación entre lo humano y lo no humano, que busca desde esa lógica ser separado, lo que se va a poner en contraposición de una manera permanente cuando se enfrenta con culturas, con pueblos, con formas de ver el mundo que no plantean la vida de esa forma fragmentada. No planteamos la vida, no nos entendemos de esa forma. Nosotros, como les decía, mi pueblo es el pueblo Ñusabi, que en español sería el pueblo de la lluvia. Es porque entendemos que nuestra relación es una relación profunda con las deidades de la lluvia, con la deidad del viento, por ejemplo. El dios del viento es muy importante para el pueblo Ñusabi, para nuestro pueblo, porque si no se ofrenda, si no se cuida, si no se le lleva alimento al dios de la lluvia que habita en las montañas, que habita en los cerros, entonces no va a haber lluvia.
y la lluvia es necesaria para la siembra. Y si no hay alimento, si no hay cosecha, entonces no hay alimento. Y si no hay alimento, tampoco hay fiesta, y hay enfermedad, y hay tristeza. Y entonces la gente migra, ¿no? Se ve forzada, obligada a migrar, o no come bien, o está triste, ¿no? Entonces hay una permanente relación, así como también nos los decía la compañera cuando hace el tejido, ¿no? La compañera Donna nos decía, cuando nosotros tejemos, cuando nosotros hacemos, hilamos, cuando nosotras bordamos, estamos pensando en que cada punto de ese tejido representa algo importante, y estamos pensando en cómo la piel de este animal, y agradeciendo también cómo la piel de este animal sirve también y se pone al servicio de lo que se está haciendo. Y entonces todo es pensamiento, y ese pensamiento no es solo idea, sino se materializa en algo que está vinculado y que permite la reproducción de la vida, que es sagrada y que es importante para nuestros pueblos. Esas formas de pensar y estas formas de entender el mundo no son parte de eso es irracional, eso es ilógico, eso no es parte del pensamiento moderno colonial. Al contrario, esas ideas, esas formas de pensar, esas formas de entender el mundo, esas formas de vivir son totalmente no solo rechazadas, sino exterminadas. Hay una apuesta por exterminarlo, por volverlo mercancía en todo caso, ¿no? Hagamos unas máquinas que construyan rápido y que unan esas perlas y que unan los hilos y vendamos, ¿no? En miles y llevemos a mercados. No tiene sentido tardarse meses en hacer una pieza de algo que para el mercado tendría que ser mucho más rápida, y entonces no sacaría más ganancia, ¿no? Entonces ese es un ejemplo de tantos. El asunto es cómo estas formas, esta racionalidad moderna colonial es la que se impone, o la que intenta imponerse en mundos, en formas de pensar, donde las múltiples conexiones y las múltiples relaciones que existen para nuestros pueblos, por ejemplo, tienen otro sentido. Desde esa visión moderna, colonial, el individuo es el centro, y el individuo tiene que pasar por encima de quien sea para alcanzar los ideales de la Ilustración, por ejemplo, ¿no? La igualdad, la fraternidad, ¿no? la democracia, pero en términos individuales. Desde la lógica de nuestros pueblos esto no funciona así. Justo porque nos pensamos en relación, el logro de algo no es un logro solamente de una persona, sino forma parte de una comunidad, así como los problemas forman parte también de la comunidad. Y, por ejemplo, pero no solo de una comunidad de humanos, sino también de una comunidad o de otro conjunto de comunidades. La comunidad de las aves, la comunidad de los animales que habitan la selva, la comunidad de los animales que habitan el bosque, las deidades. Entonces, para que algo funcione, para que la comunidad funcione en esto y para que una persona esté contenta, requiere tener todo ese contexto que le permita estar bien, o el summa causa, como lo llaman los pueblos andinos o amazónicos, o el de Quilcush Lejal, como le llaman los pueblos mayas en Chiapas, en México. Y así, ¿no? Nuestros pueblos tienen sus propias palabras, sus propias formas de nombrar lo que es bueno, lo que es ser feliz, frente a y esas formas de ser feliz y esas formas de pensar y de sentir se contraponen con el modo y este sistema moderno colonial, que también, entre otras, dentro de las múltiples formas de fragmentación y de separación, ha construido, ha impuesto también una idea de la separación entre el hombre, entre lo femenino y lo masculino. Desde la mirada que compartimos con algunas compañeras
descoloniales y anticoloniales, y retomando a pensadoras como Oyeronki Oyegume, que es una pensadora nigeriana, o Paula Gunn Allen, también nativoamericana, y como han planteado muchas otras compañeras, y como también la misma compañera Donna hablaba, no cuestionamos nosotros profundamente la idea de cómo se construye el género en nuestras comunidades y cómo esto también ha sido una imposición colonial. Ahí hay todo un debate que hemos venido haciendo desde estos espacios que hemos tenido de construcción y de apuesta teórico-política por ir construyendo nuestros propios referentes, porque como mujeres indígenas no queremos seguir siendo objeto de investigación. Estamos cansadas de que nos pregunten, estamos cansadas de que desde las universidades, no solo las universidades del primer mundo, sino también las universidades en nuestros países que se han construido como una réplica de esas universidades, como ese referente del conocimiento científico verdadero, ¿no? Desde esa idea estamos cansadas de seguir siendo objetos de investigación. Queremos ser parte constructoras de nuestra propia historia, tenemos referentes importantes, tenemos ese compromiso con nosotras mismas y con nuestros pueblos, y en eso estamos caminando. Creo que yo valoro mucho las alianzas que se puedan ir generando, pero yo creo que la apuesta tendría que ser que darle la vuelta, y si queremos realmente construir procesos de descolonización, dejemos de mirar al otro como objeto de investigación y construyamos y pensemos cómo desde aquí y cómo desde la academia y cómo desde esta academia de primer mundo se ha enseñado a mirar de esa forma a partir de esta razón moderna colonial. Porque si seguimos reproduciendo esa mirada del colonizador y esa mirada colonial, seguimos siendo coloniales, justamente, seguimos siendo coloniales, y eso es violencia. Y eso es racismo epistémico, y eso es por lo que tendríamos que seguir trabajando. Tengo muchas cosas que decir, pero ya se me acabó el tiempo y creo que no empecé nunca la ponencia. Apenas planteé algunas ideas. Gracias. Muchas gracias por la escucha.